al sueño, a tu sueño, debes ponerle un plan. Todos tenemos que soñar. Hay palabras proféticas, hay sueños de verdad. Dios me mostró esto que va a suceder. Oye, tú le debes creer a eso. Tú le tienes que creer a esos sueños. Pero a ese sueño hay que ponerle un plan. O sea, si alguien te dio una palabra profética o tú tuviste un sueño, tú tienes que creerle, oiga bien, tú tienes que ponerle un plan a ese sueño. No sé, te dijeron, soñaste con una casa hermosa, vamos a pensar algo físico. Te dijeron que ibas a soñar con una... Bueno, ya tú tienes que estar por lo menos revisando las redes de bienes y raíces. Ya tú tienes que ir a tocar puerta. No, pero es que no tengo la plata. Pero es que ya Dios te dijo que te iba a dar. ¿Cómo? Porque Él va a cumplir lo que dijo que te iba a dar. Entonces, la gente, eso levanta el entusiasmo, eso levanta el ánimo, eso comienza a darle una alegría. Pero entonces viene, eso se conoce como esperanza. No esperanza magaz. No esperanza la hermana Esperanza, no. Es la esperanza, la sensación esa tan linda de proyectarse todos los días en función a ese sueño o a esos sueños. Usted ve la gente que se apaga es porque dejó de soñar. Entonces, al sueño debes colocarle un plan. O sea, ¿qué debo hacer? ¿Qué pasos voy a dar mientras llega ese momento? Y Dios se encargará. Miren, digo que la vida de los seres humanos se proyectan en la medida en que nosotros mantenemos sueños vivos, ¿verdad? Y se reducen en la medida en que no tengamos sueños. No tenemos nada que soñar, no tenemos nada por qué mirar, no tenemos de verdad, inclusive de ahí vienen los deseos de suicidio. Los deseos de suicidio vienen cuando ya no hay, uno no se cree nada de la tierra. O sea, se redujo el espectro de la persona de pensar que no tiene derecho a vivir porque nada. Inclusive el hombre cristiano, la mujer cristiana, cuando tiene problemas y tiene su fe en alto, dándole corrida a sueños, obviamente sabe que van a venir problemas. Entonces, por ejemplo, cambia su manera de pensar. El que no sueña, el que no cree, el incrédulo, o sea, se va menguando, va disminuyendo, pero el que cree cuando viene el problema dice, este es el preludio a la gloria. Voy de nuevo. El que está creyendo y por lo que está soñando, cuando le viene el problema, no termina disminuyéndose, sino diciendo, wow, este es un ataque del enemigo, pero yo sé que esto es la anticipación a la gloria. Así que la iglesia tiene que llenarse más de entusiasmo, porque a la par de lo que estoy diciendo, debe estar pensando cuáles son sus sueños. Debe estar pensando qué quiere lograr hacer, ¿verdad? Y no está envuelto en el problema como el perro detrás de la cola. Nunca va a agarrar la cola. Hay gente que está como el perro detrás de la cola en el problema. Hoy es media arepa. Porque la mujer mía, el problema. Sí, van a haber problemas. Todos vamos a tener problemas. Minimiza ese problema, dale el tratamiento puntual y sigue creyendo y soñando y caminando en función a lo que crees sin tener, porque Dios va a cumplir ese sueño en tu vida. Entonces, es importante que ese plan le demos corrida, ¿verdad? Y yo quiero fundamentarme en el libro en que los cristianos nos soportamos cuando se trata de planes, de construcciones, y es el libro de Nehemías. Porque Nehemías, mira esto, porque mira que es importante, yo sé que voy a cautivar, la palabra va a cautivar la atención, pero oiga bien, Nehemías, oiga bien, era para ponerle un nombre, y no quiero disminuir, pero sí porque quiero enseñar, era un simple coplero. O sea, si tú ves un reino,
ve toda una diplomacia, ve hombres de nivel, ministerio y tal, y ve gente de todo. Era un cooperero, más o menos parecido, por decir algo, como el que lava el baño. Como el que lava el baño. Pero la diferencia de Nehemías que tenía mucha fe y creía, o sea, la fe de él era muy grande. Y no, por eso es que no es bueno soportarse en lo que tengo, que mis decisiones deban tener vínculo con lo que estoy viviendo o tengo en el momento, sino con lo que creo. Y tú, cristiano, yo, debemos prepararnos, no caminarnos en función a lo que tenemos, sino a lo que creemos. Entonces, pero me llama más la atención porque Nehemías recibió, porque hasta así puede iniciar un sueño, recibió una noticia. Parece que algunos paisanos de ellos, algunos connacionales, mira, ¿cómo está Jerusalén? Porque no estaban en Jerusalén, estaban cautivos. Entonces, le dicen a él, él era el copero del rey, y estaba cautivo, y como decir, Israel estaba en otra nación, en Colombia, y vino una gente y le hace un cuento. Y en ese comentario le dice, no, vale, tu país donde naciste, eso está horrible, eso está todo destruido. El templo lo llevaron al suelo, las puertas de la ciudad están caídas. Dice la palabra porque dice la palabra que él sintió dolor. Y yo creo que es importante entender que los dolores que sentamos deben servir como un trampolín, como un impulso y no como un decaimiento. Los que crecen, los dolores, las situaciones, lo hacen impulsarse. Pero los que no, los que viven como el pollo, ¿sabes que la diferencia del pollo al águila es que el águila mira desde lo alto, mira su mente, abre su espectro, y el pollo solamente está pendiente por picar? Entonces hay el síndrome del pollo y el síndrome del águila. ¿Cuál eres tú? O sea que tú no te decaes por nada, a ti no te duele, sino los dolores de parto y las situaciones fuertes no te pegan, sino que sigues soñando. ¿Sí? ¿Verdad? Sin mentir. Ah, bueno, maravilloso. Entonces, él, para que tenga una idea, o sea, en su momento más difícil, verdaderamente, a él le afectó. Yo quiero, para ir avanzando, porque el tema es rápido, más allá, darte 5 pasos, ¿verdad? Para que tus sueños se hagan realidad. 5 pasos. Los que quieran anotar, bienvenidos. Los que quieran, los que tengan el cerebro del tipo de Elon Musk, no importa, escuchen. Pero quiero anticiparme al decirte que la mayoría de la gente que sueña se quedan en el aire, se quedan en el interín. Muchos quedan esos sueños en algún día hago algo, cuando tenga tiempo, cuando esté listo. Y la idea es que nosotros conozcamos cuáles son los pasos a seguir para que un sueño se haga realidad. Y te lo voy a compaginar con la palabra. Y de verdad, mientras estaba componiendo esto, decía, wow, me vino a mi mente una época que viví muy parecida a esta. Y quiero pues saber que con ello lo que quiero mostrar es que la palabra es viva y eficaz. Es más cortante que filo de espada y muy eficaz al día de hoy. Eso no era de los tiempos de Nehemías, eso es todo el que crea. Dice para la palabra que para el que cree todo es posible. De tal forma que si tú sigues creyendo y ahora pones un plan al sueño, y ese plan lo pones en acción y en ejecución, tenga por seguro que usted termine ese año con que ese sueño se haga realidad. O termina este año haciéndose realidad en su sueño. Amén. Entonces,
Entonces, el primer paso que es importante considerar es que cuando tú tengas un sueño, vamos a hablar de un sueño. Un sueño es, o sea, durmiendo a ti te mostró algo, pero tienes que identificarlo, ¿verdad? Ese es el primer paso. O alguien te dio una palabra. No sé, yo soy muy de los que, para mí, todo el que me vaya a mí agarró un hombre a mí agarró un ciudadano un señor me pidió una plata, estaba en el suelo, creo que debía tener algún impedimento físico, de esos que siempre piden dinero. Y él mira, Dios te dice que tú vas a ser bendecido. Y yo le digo, ¿y qué más te dijo? Porque si Dios hace hablar hasta las piedras, hace hablar a los burros. Y digo burro porque hay una palabra donde él puso a un burro. ¿Aló? ¿Cómo no puede hablar un señor? Señor, ¿me puede un poquito más para ver qué le dijo Dios? ¿Aló? O sea, yo necesito, nada, él porque está pidiendo plata. Él probablemente lo haga con esa intención. Pero Dios puede, a través de una persona, darte una palabra. Ahí lo importante no es quién la diga, sino si tú la crees. ¿Aló? Ese uno más. Ese es lo que quiere, es que uno lo brinde. No, vale, claro. Sí, amén. Dios te bendiga. Por ejemplo, fíjate esto. Hay gente que te dice, Dios te bendiga. Sobre todo los malabaristas de semáforo y los limpiadores de parabrisas. Cuando tú le das la plata y te dice, Dios te bendiga. Bueno, está bien, Dios te bendiga. Amén, te está bendiciendo. ¿Aló? Amén. Si bajaste el vidrio y le sacaste el billete, recibe la bendición. Wow. Dios puede, diga el que está a su lado, Dios puede hacer hablar hasta las piedras. Dios puede hacer hablar a los burros. Siga diciendo, de parte de mí es creer. Entonces, es importante entender eso porque debemos mantener esa fe y hacer el plan. Entonces, lo primero en ese plan es identificarlo. Oye, ¿qué fue lo que me dijeron? Yo voy a anotar. Me gusta mucho, mi hermano Fran y muchos anotan, otros graban. Creo que hay un programa por ahí que graba el resumen. Y yo me imagino que luego que tú resumes, oye, ¿qué me extrajo de esto? Porque yo voy a identificar exactamente de qué trata el sueño, o la visión, o la profecía, o la palabra. Yo la voy a caminar sobre ella. La mayoría de los sueños se mueren al instante. Porque inmediatamente llega el problema, llegan las dificultades, o llega algo, alguien te dijo algo, y tú, bueno, ok, llegaste a tu casa y se te olvidó, y te dieron una palabra. Y no la retuviste. Entonces, es importante que identificarlo. ¿Qué me dijo el Señor? Me dijo que yo iba a ir a las naciones, ¿verdad? Yo me encargaba de hacer. Entonces, cuando tú identificas, tú comienzas, ya tienes para darle corrida a los siguientes pasos de ese sueño. Pero vamos primero al libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 1 al 4. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos. Palabra de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era la ciudad capital del reino, recibí la visita de Hananí, uno de mis hermanos y de algunos varones de Judá. Al preguntarle por los judíos, que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén, me dijeron, los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando muchas vergüenzas. Las murallas de Jerusalén están en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto, me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al día de los cielos. Bueno, me llama la atención porque esto no fue el sueño de José, que también hay una historia muy bonita, cómo se le produjo el sueño a la cantidad de 10, 15, 20 años. Y lo que conspira con la gente que sueña es que piensa
que como al mes, al año o a la semana no se le da, se muere de su vida. Pero yo recibí esta palabra del oro hace como 14 años y yo creo que ya falta menos. Pero de mi mente no se va a salir, porque yo sé y declaro que Dios la va a hacer realidad. Pero en este caso fue producto de una situación, de la deportación de los israelitas. Fueron en cautivos por sus naciones extranjeras, y resulta que este hombre recibe, si trabajando en condiciones normales, resulta que recibe esa noticia y el hombre llora. Entonces, de alguna manera, hay dolores que se presentan y que uno es como que ese dolor, voy a poner un nombre, ese dolor y ese lloro lo puso o sea, para mí lo puso como en cinta, lo preñó. Pasa que yo soy decente y no se lo quería decir, pero lo preña. ¡Wow! ¡Qué dolor! Él siente como suyo el problema. Porque cuando los sueños se van a hacer realidad, comenzamos como a sentir algo al cual no podemos desconocer, al cual no podemos dejarle. Al contrario, mire que el sueño, él es un copero, por ponerle algo, un mesonero. Y no es que estemos siendo despectivos de los mesoneros, pero Dios se encarga de establecer una diferencia. No es lo mismo que sueñe el que sea el segundo del reino de ese momento a que sueñe un empleado. Porque el que le cree a Dios, o sea, sigue creyendo, no importando en la condición donde esté. Amén. Entonces, claro, identificar bien, pero hay que como que ponerse en cinta, perdón, preñarse de lo que uno quiere lograr. Hay que como sentirlo, hay que llevarlo, hay que imaginarse. Y eso tiene de verdad que tenerlo claro, no hacerlo tan suave, tan superficial, tan de paseo. Pero el segundo aspecto que creo que es importante y tiene mucho que ver con que ese sueño hay que llevarlo a la oración. Ese sueño hay que llevarlo, Señor, mira, yo quiero esto. Porque Dios quiere que le seas muy detallista. Yo quiero que esto se materialice. Yo quiero que sea realidad. Vamos a leer ahora del 5 al 11. Y dice así. Le dije, Señor, Dios de los cielos, va a la oración, va a la presencia de Él. Tú eres fuerte, grande y temible. Cumples tus pactos y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te ruego, está en la oración, que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo, Israel, ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados y yo. Me voy a detener aquí. Ahora, una persona que ora, o sea, ora no importándole lo que es, no importándole lo que tiene, no importándole de lo que carece. Él cree en su Dios. Él no, ¿quién soy yo? ¿Cómo me le voy a decir ese tremendo rey, el rey Atarjeno? Que Dios me guarde. Es como que, o sea, te pusieran a ti de empleado y tuvieras que llevarle algo. Él no le importó al hombre, él le importaba lo que iba a hacer Dios. Eso es fe, eso es creer. Una persona cuando cree, no, yo que vengo del barrio Brisa del Obelisco, que mi mamá me pegó mucho, que mi pasado, que me miraron feo, que yo, ¿por qué? Porque cuando mi mamá, ¿qué es eso? Cuando tú estás creyendo por algo grande, a ti no te tienen que importar que lo que tu pasado, que lo que pasó contigo, tú le tienes que creer a Dios. Me emociona tener que hablar esto, es porque la mayoría de la gente no le da corrida a su sueño, es por lo que está viviendo, por lo que está atravesando, por lo que está padeciendo. Tiene tanto talento, tiene tanta capacidad, pero no lo desarrolla por la manera como se ve. ¿Qué va a ser un copero? O sea, ¿de dónde?
Y eso tiene que ver inclusive la identidad. La identidad, porque una persona que le cree a Dios no tiene el temor de podérsele dirigir a un rey, porque no le teme al hombre. No le teme al hombre, le teme es a Dios. Y esto no fue ni siquiera, me estoy dando cuenta, ni siquiera fue una designación de Dios. Miren, voy a terminar para contarles la historia. Vamos a seguir en el 7. Dice, nuestra corrupción ha llegado a los extremos. Él reconoce que el pueblo ha pecado, él reconoce que había sido esparcido producto del pecado, del mal, porque habían atravesado, ¿verdad? Pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Él lee, oye, se conoce, sabe que el pueblo cayó en desgracia, que fue cautivo, fue mucho muerto y todo por haber desobedecido a Dios. Entonces, pero dice, me gusta esto porque dice el 8, recuerda que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones. Estaba claro con el contenido de la palabra. Dice, pero, y él se agarra de este pero. Pues, dice, pero si nos arrepentimos y te buscamos y cumplimos tus mandamientos y los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, aun cuando no hubieras dispersado hasta los confines de los cielos. O sea, él reconoce que el pueblo cometió pecado, que fueron esparcidos por el planeta, que fueron azotados. Pero él dice, pero tú dijiste también que si nos arrepentimos, realmente nosotros podemos regresar, dice. Y dice el 9, vamos a dejarlo hasta el 9. Entonces, es importante entender que la oración es fundamental. Es necesaria tomar un plan, llevarlo ahora a la presencia de Dios. Cuando tú quieres que algo se dé en realidad, tú tienes que ponérselo en la presencia. Reconocer si has cometido pecado, reconocer si has cometido errores, reconocer si tu fe ha disminuido, reconocer si has sido incrédulo y decirle al Señor, pero si yo me arrepiento, yo sé, mi Señor, que tú vas a conceder ese sueño en mi vida. Yo sé, Padre Santo, yo conozco tu palabra, tú eres un hombre grande en misericordia. De verdad, eres un hombre, dice la palabra, que su misericordia se renueva todas las mañanas, imagínate. Todas las mañanas se renueva su misericordia. O sea que si nosotros vamos con eso que queremos lograr, con eso que queremos hacer, con ese sueño al cual le debemos dar corrida, tenga por seguro que al llevarlo a la oración, Dios lo va a escuchar. Dios lo va a escuchar. Entonces, es importante saberle y preguntarle a Dios en la oración, Señor, ¿estás seguro? Solamente te pido que tú estés en esto, porque hay cosas, por decir algo, hay propuestas tipo estafa, que un cristiano puede decir, mira, te estoy regalando esto y resulta que es un dinero que le pertenece a otro. Entonces, tú vas a decir, él va a decir, esto me lo mandó Dios. No, el enemigo te está poniendo una trampa. El enemigo te puede estar poniendo una trampa. Por eso es que hay que preguntarle a Dios, Señor, ¿esto viene de ti? Señor, ¿qué parte me toca a mí hacer? ¿Qué parte me toca? ¿Qué debo hacer primero? Porque Dios quiere que le seas muy detallista. Dios quiere que le seas detallista. ¿Cuál es, Señor, es tuyo esto? ¿Estás seguro que me vas a respaldar? Dime, háblame, muéstrame mi parte. Crea cómo lo hago, cómo lo inicio. Al Señor hay que serle muy detallista con lo que estamos pidiendo. Entonces, el tercer paso, vamos al tercero, convierte tu sueño en un plan específico, ¿verdad? Vamos al Nehemías capítulo 2, versículo 4 a 8, el 2 del 4 al 8, dice así, ¿verdad? El rey me preguntó entonces, ¿y qué es lo que...? Entonces él va, ¿no? Antes de entrarle al 4 al 8, él dice que luego que hace su plan, ¿verdad? Que él se va a la presencia del Señor, que le ora,
se llena de fuerza. Fíjate que cuando tú estás con el Señor, cuando tú estás metido con Dios, tú no ves tantos cargos, no ves tamaños, no ves gente con poder. No, porque tú sabes que al que le estás orando es más grande que ese que le estás pidiendo. ¿Aló? O sea, como que le da a uno más confianza, más seguridad. Lo llena a uno como que me da de firmeza. O sea, que era el hombre que le servía la copa y se retiraba. Y de repente muchas veces, mira, por favor, no, deja la copa afuera, este es un tema que no debes tocar, vamos a retirarte. O el hombre se acercaba. Pero dice la palabra, mira dice la palabra que como era tan buen siervo, que qué importante es ser un buen siervo. Que es importante ser, y creo que para esto hay que ser muy humilde, para uno poder ocupar lugares de ese tipo. Me llama la atención porque yo allá en Medellín estaba con el hombre, el ministro, el reverendo más portentoso, y de verdad, o sea, yo le digo, voy a agarrarle la Biblia, pastor, lo veo así como medio, o lo veo como medio fuerte. No, venga, yo les cargo los libros. O sea, yo creo que para ser grande hay que ser humilde. Hay que dejar, yo soy pastor como él, porque yo cargo la misma corbata que él. No, él no es más que yo, ni yo más que él. No, cuando hay humildad, porque la gracia viene de la manera como tú sirves, de verdad. Y ahí es cuando a veces uno tiene que colocarse ¿cómo se llama? El pañuelo, el pañito, para poder ayudar. Y de ahí viene la manera. Él, de verdad, con su humildad, cautivó la atención del rey Artajerjes. Cautivó su atención y yo me imagino que ya era siempre con una cara de alegría, con una cara de gozo. Mi señor, ¿cómo está? Tal, y mire, se le limpió el zapato, disculpe ahí. En ese tiempo no había zapatos, las sandalias, no sé. Y se limpió, yo me imagino, y hizo más, y le cayó en gracia, porque siempre lo veía alegre, siendo el mejor, procurando ser calidad, excelencia con lo que hacía. Mira esto, y dice del 4 al 8, que él llegó una vez y llega con su copa y llega con su cara normal, ¿verdad? Él llega con su cara normal. Él estaba acostumbrado a tener una cara regocijante, a anticiparse, a ser empalagoso, a tratar de hacer sentir bien al rey. Pero un día llegó normal. Y le pregunta el rey, cuando escuché esto, el 2 del 4 al 8, dice, del 4 al 8, el rey me preguntó entonces, el rey le pregunta primero, ¿qué te pasa? Le dice. ¿Qué te sucede? ¿Por qué estás triste? O sea, ¿tú crees que un rey o el presidente de una nación, tú crees que le va a preguntar al del café? Imagínate cuánto debe impactado al que le sirve el café, al que le sirve la copa, para que le caiga en gracia, porque de verdad cuando Dios está de por medio, wow, mira, le pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasa? Pero él le explica, mira, yo perdone mi rey, pero resulta que allá mi nación, eso está devastado. Y él pudo haber dicho, sí, mis padres la destruyeron. ¿Y? Más o menos. Pero imagínense que cuando Dios está de por medio, cautiva la atención de ese copero, para ponerle un nombre desempleado, sin disminuir, ¿verdad? Y resulta que él le pregunta, pero ¿estás triste? Sí, estoy de verdad, perdone mi cara, pero es que mi nación está devastada, estoy caído. Y él le dice, wow, que Dios tiene que estar de por medio para que el rey, en el 4 dice, el rey me preguntó entonces, ¿y qué es lo que pides? O sea, ¿qué pides para quitarte esa cara que tienes? ¿Verdad? Yo oré a Dios de los cielos y le respondí al rey. Él le dice, ay Señor, que lo que le vaya a decir a este señor, mire, este empleado como yo, él y yo somos empleados igual, pero que me escuche, él es el rey, pero yo soy su copero, pero yo sé que él me va. Entonces llama la atención del rey, dice, si la voluntad de su majestad y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame su majestad ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados
más mis padres para reedificarla. El rey que tenía a su lado a la reina me preguntó, ¿cuánto tiempo necesitas? O sea, era alguien que le servía, le pidió tiempo. ¿Cuándo piensas regresar? Es lo que estaba pendiente de tener al hombre al lado. Y yo le dije el tiempo que necesitaba, 10 años. Me imagino que fue una cosa así, porque no, ¿cuánto tiempo iba a reconstruir una? No, yo lo que necesito son 10 añitos, mi rey. Y el rey consintió en dejarme partir. También le dije, el tipo le dijo que sí, y el hombre dijo, también le dije, si es la voluntad de su majestad, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río para que me permitan pasar y yo pueda, por favor, que denme cartas en todos los gobernadores para que me dejen pasar. Usted puede hacer eso. No, claro, vale, por supuesto. 18. Y la carta más y otra cartica más para el guardián de los bosques del rey, para que me provea de toda la madera que con la que voy a construir. Imagínense eso. Hay que tener una confianza en Dios bien grande para poder hacer eso. Porque ¿qué le pudo haber dicho el rey? Te está pasando ya. Me está pidiendo tiempo, ahora me está pidiendo que te haga carta y ahora tiene que estar madera. ¿Qué más quiere que te dé? Dice, necesaria para reforzar las puertas del palacio, templo, muralla de la ciudad y la casa donde vivía. Todo eso me lo concedió el rey porque la bondad de mi Dios estaba conmigo. Solo cuando la bondad de Dios está, ¡guau! Entonces, y él le dijo, yo me imagino que fue tan tremendo, o sea, ese momento donde se sentía que, oye, si era su empleado estaba contento, él no estaba pendiente de nada, sino cuando regresaba. Yo no pudo haberle dicho una semana, no le pudo haber hecho un mes, porque reconstrucción de una ciudad, reconstrucción de un tren pues llevaba años. Pero como ya la bondad de Dios estaba sobre él, le concedió lo que pidió. Y si es posible, mire, usted tiene ahí detrás un poquito de oro, usted me puede dar ese también. Yo estoy seguro que el rey le hubiera dicho, llévate ese oro también por si acaso, para lo fresco. Porque cuando la bondad de Dios está contigo, tú no tienes que tener temor que vas a pedir, porque ya Dios le dijo a ese rey que te lo diera. ¿Aló? Qué importante, de verdad. Entonces, de verdad, no es lo mismo que tú vayas ante un jefe, no es lo mismo que vayas ante una autoridad, no es lo mismo que tú vayas a buscar algo solo con tu pensamiento, que tú lo hagas luego de una oración con un plan diseñado. Un plan, eso te da confianza, te da seguridad, no te importa. Mucha gente que no crece por su condición, se ve tan pobrecito. O sea, por decir algo, yo le doy gracias a Dios. Yo vengo de una familia económica baja, vendimos empanadas, torticas de plátano, pero yo siempre quise crecer. O sea, ¿qué pasa con la gente que viene de la pobreza? Que la pobreza se le queda en la mente y no cree que puede ser grande. ¿Aló? Pero vemos quienes siempre soñamos de saber que hay un Dios que nos puede dar oportunidades, que nos puede posicionar y que tenemos que hacer gala de ellas. Pero este hombre había orado, ¿verdad? Había orado y le había pedido a Dios que pudiera verdaderamente darle esta oportunidad, porque lo demás era identidad, lo demás era seguridad, ¿verdad? Entonces, es importante colocar en ese plan, o sea, ¿qué quieres hacer? ¿Cuándo lo quieres hacer? No le mires al recurso, no le mires que si tengo, que si yo no tengo ni para caerme, decía anteriormente, no tengo ni para caerme muerto. No, ¿con qué patas, con qué nalga se sienta la cucaracha? O sea, tú eres un hijo de Dios. Levante su mano derecha y diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. Dios me puede proveer a través de reyes, a través de gobernantes. Solo queda que yo crea y que esté seguro
en el momento en que vaya a pedir. Ahora mira esto que es importante. Viene el 4. Rodéate de las personas correctas para el sueño. Ahí hay dos cosas. Conéctate de las personas correctas y no le cuentes nada a nadie. Mira esto. Nehemías 2, capítulo 2, versículo 11-12 dice: 3 días después de haber llegado a Jerusalén, me levanté por la noche y salí acompañado de varios hombres, sin que nadie supiera lo que Dios me había inspirado a hacer en Jerusalén. No llevaba yo más caballo que el que iba montado. O sea, cuando tú tengas sueño, el deseo de la carne es írselo a contar a todo el mundo. No se lo cuentes a nadie. Tiene que contárselo a aquel que se va a alegrar de lo que Dios va a hacer contigo. De verdad, él dice, no se lo cuente, o sea, no ande, ¿sabes qué Dios? Y ni siquiera el sueño se ha dado. Porque le voy a decir una cosa, por un lado se levanta Dios a hacerte cumplir el sueño, pero por otro, el enemigo a ver dónde te resbala para que el sueño no se haga realidad. Y hay mucha gente que en la corrida va bien con respecto al sueño, pero comienza a contar, y hay gente mala que sin siquiera orar en contrario, automáticamente por el mal sentimiento daña todo lo que Dios tiene para ti, de que ese sueño se haga realidad. Pero mira lo que dice el versículo 16-17. Los oficiales no supieron a dónde había ido, ni qué había hecho, porque a nadie le había dicho nada, ni al pueblo, ni a los sacerdotes, y menos aún a gente importante, ni a nadie, ni a los sacerdotes, no se lo dijo ni a su esposa. Ninguno de los que estaban reconstruyendo la ciudad supo lo que hice. Cuando regresé, le dije, ya vieron lo mal que estamos. Jerusalén está desierta y todas sus puertas han sido quemadas. Anímense y vayamos todos a levantar las murallas de Jerusalén. Basta ya de esta vergüenza. Los sueños de Dios no se construyen solos. Y aquí viene otro aspecto. Uno quiere ser solo, ok. Una cosa es que tú no cuentes a gente que no tenga involucrada en lo que vayas a hacer, y otra cosa es que no utilices gente para poder darle corrida a tu sueño. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Nehemías animó a la gente sin contarle detalles de lo que ya Dios le había mostrado, pero iba a tener, como así sucedió, iba a tener resistencia. Este libro es muy, muy grande porque él tuvo dificultad, él tuvo encontronazo. Inmediatamente se levantó Tobías y Sanballat, se levantó la gente, y lo mismo sucedió con la Copefán. Una cantidad de gente en contra de que eso se diera, porque eso no existía en la Fuerza Armada, en cuanto al plan, al diseño que Dios me envió. Y gente decía, porque ese año ascendí, un sol perdido. Ahora sí, pero eso fue crítica, obstáculo, porque todo lo que Dios tiene no viene tan fácil, va a tener contraposición. Vale la pena que tú tengas carácter, que tú tengas fortaleza y que se va a sobreponer hasta que se logre lo que Dios ya puso en ti. Pero la gente comienza a dejarse mucho llevar porque dirán, ahora me metí en problemas. Hay mucho temor en el pueblo de Dios, quiero decirte. No, es que si no empieza la vecina, yo no quiero pasar porque esa vieja que está al lado, y cuando yo pase por ahí eso me va a criticar. Mira, de verdad, cuando Dios está en el asunto, mucha gente podrá contraponerse, criticarte, pero ten por seguro que tú vas a salir victorioso y hasta esa vieja va ahí detrás de ti. O sea, hay que ser determinante cuando uno quiere lograr algo. Hay que asegurarse, obviamente, que sea agradable a Dios, que esté en la voluntad de Dios. Hay que asegurarse de verdad que Dios esté en el asunto. Hay que hacerlo porque lo demás, todo el que crece, mira, todo el que ha crecido siendo cristiano o no, tiene contraposición. No hay nadie que su vida haya sido un manjar hasta el éxito. No. Es más, mientras más alto quieres llegar,
los problemas son grandes. Vas a necesitar carácter, vas a necesitar fe, vas a necesitar sentir el apoyo de Dios para que puedas llegar al éxito. No puede ser, la gente no quiere tener problemas. La gente no quiere. Usted se tiene que asegurar que lo que usted está haciendo es la voluntad de Dios. Y lo demás, aguante porque Dios está con usted. Quinto, da un paso cada día, aunque no sea perfecto. Cuando tú le das corrida a ese sueño, tú tienes tú le tienes que aportar, aunque sea una hora, una media hora, o 10 minutos, cada día, permanentemente a lo que quieres lograr. Tienes que hacerlo. No, bueno, hay la gente que está esperando. Mire, este año viene tan lindo en la estabilidad, tan hermoso, que yo siendo usted, mire, ya que todo el mundo debería estar corriendo. Y hay gente que está esperando que le caiga un saco de plata. Que un buen día se levante de la cama y eso te rodeó de regalos. O que agarre, que inclusive aparezca en una casa de castillos y villas porque ni siquiera va a caminar a ella. Es tremendo. Hay mucha debilidad. Se necesita caminar con fe sin tener nada, pero sí creyéndole a Él. Mire la historia de un copero. Dios pudo haber utilizado a otro de mayor estatura, pero Él dijo, yo voy a utilizar al más bajito para demostrarle que mi poder es sin límite. Mi poder no tiene límite. Mi poder, porque no va a decir, claro, eso lo consiguió el mejor amigo del rey. Porque pudo haber sido que el copero se pudo haber confabulado con el mejor amigo del rey. Y de, claro, si ese era mega pana del rey, claro que sí. No. Él fue sin saber nada. Pero cuando tú llevas la gracia y el favor de Dios sobre tus hombros, ten confianza, ten seguridad de que lo que vayas a hacer te va a salir bien. Entonces da un paso cada día. En Nehemías 4:6 hemos reconstruido la muralla hasta la mitad de su altura. Casi hemos terminado la obra porque tu pueblo tiene ánimo para restaurarla. ¿Qué sí debe mantener tú el ánimo en quienes te están rodeando en la búsqueda de ese sueño? Tienes que tener ánimo, tú tienes que animar a otros, tú tienes que mantener la alegría, tú tienes que mantener esa estabilidad. Tú no puedes pensar que solo lo puedes hacer. Hay un gran síndrome que se está presentando en estos tiempos, es el del individualismo. Yo le llamo el llanero solitario, el que quiere solo, yo solo, porque todo lo que yo logre es para mí. Y yo solo, yo no quiero compartir con nadie. ¿De qué te vale a ti compartir el 100% de poco cuando puedes compartir el 50% de mucho? Hay gente que no tiene, eso no le va a caber en la cabeza. Pero me llama la atención porque él se rodeó de gente, buscó gente, los animó. Inclusive en este libro se trata que mientras ellos están construyendo el templo, ellos tienen, de un lado, de una mano tiene la espada y de otro tiene la hoz. La hoz es con la que están haciendo, con la que están construyendo, y la espada es para defenderse del enemigo que no quería que se restaurara el templo de Jerusalén. Como no quería, entonces a veces hay que tener verdaderamente la mano en el arado, pero también hay que tener la espada de la palabra, creyéndole a Dios, y de verdad hay que hacer ese doble papel. Se necesita de verdad tener a Dios, no solamente para el Dios que me consuela y yo sé que Dios me va a dar, y yo sé y espero, y yo sé, y te vuelves una Magdalena, o me vuelvo una Magdalena ahí, y dando vuelta en esa cama, y va a echar un tabaco para allá, para acá, y yo sé que Dios no me va a abandonar, y Dios está conmigo, y Dios, no, deja la lloradera, anda, sal a buscar lo que ya Dios tiene para ti. Tienes que creerle a Dios. Nehemías 6:15 dice,
A pesar de todo, la muralla quedó terminada el día 25 del mes. O sea, el día 25 del mes de Elul. Bueno, realmente no sé qué mes es ese, si era marzo, abril, mayo, julio, pero no sabemos cuánto tiempo pasó allí. Se cree que tuvieron años, ¿verdad?, para poder construir. Y yo me imagino que el rey se olvidó de su mejor copero. Porque cuando el sueño, Dios está en el sueño, de verdad Él se encarga. O sea, por ejemplo, yo le podría decir, ¿cómo le voy a decir al jefe que me deje ir a hacer otra cosa si yo soy su mano derecha? No, cuando Dios está de por medio, Él no le va a importar. A Dios te va a bendecir y le va a dar a Él, le va a poner el sentir correcto. Quiero terminar con esta palabra en el libro de Santiago, capítulo 12, versículo 17. Dice, lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obra, está muerta. La fe sin obra es muerta. Pero quiero decirte que la fe tiene mucho que ver con lo que crees y no vincula en nada a lo que tienes. La gente le pide permiso al dinero. La gente dice que si no tiene los bolsillos llenos no hace nada. Claro, no puedo. Y por eso hay mucha gente carente en el pueblo de Dios. Cuando te podrías llenar de fe a tomarte de la mano de ese gran Dios que tiene, creerle y salir a desafiarte por lo que estás creyendo. En ese caso, en ese sentido, Dios comienza a añadir. Dios va a ir aportando, Dios va a ir coincidiendo, se va a presentar gente que no te imaginas. Pero Dios necesita circuncidar corazones. Todo esto, y con esto termino, comenzó por soltar el corazón. Y yo quiero, de verdad que ese día, se me viene a la mente una palabra que pronunciamos en esa reunión de agenda, que hay que circuncidar los corazones. Oiga, ese enlace era una persona que no debería existir en mi vida, porque hubo un problema entre él y yo por otra situación, donde él tampoco tiene vinculación, pero la relación se había roto. La relación se había roto. La relación se había destruido. Y yo tomo por norma, por eso hay que tener mucho cuidado de las heridas que tengamos. Hay que tener mucho cuidado cómo tengamos el corazón. Hay mucho cuidado porque cuando Dios quiere enviar algo para ti, no va a venir por la vía regular. Va a venir por donde tú hiciste un esfuerzo en contra de tu voluntad para lograr estabilizar, para lograr soltar tu corazón. Yo tomo por norma que al final del año yo llamo a todas aquellas personas con las que haya tenido problemas. Sea que me hayan hecho daño, sea que yo les haya hecho daño, a quien tengo que perdonar y a quien tengo que pedir perdón. Y yo lo voy a contar, se lo voy a decir al hermano, que fue el que hizo este gran enlace, que tuvimos una dificultad. Y resulta, él se va a parar aquí en el mes de marzo, van a venir en el mes de marzo, él se va a parar aquí. Y él va a contar, le voy a decir, quiero hacer este ejercicio para la iglesia antes que el reverendo predicador lo haga, porque llegó el mes de diciembre, al final del año, donde yo tengo que llamar a ver con quién tengo algo, no importa lo que me hayan hecho, porque yo necesito soltar mi corazón. No lo hago porque me quiero aliar, no, lo hago porque necesito mi corazón libre. Y de verdad que cuando tú tienes algo con alguien, mientras más alto ese algo, más difícil te cuesta tomar ese teléfono. Y se iba el 29, el 20, 30, llegaba el 31 a las 6 de la mañana, a las 7:30, 7:45, y ese pensamiento, tengo que llamar a este señor, se me está yendo el año. Llegó el 30 y todavía pasó el 30, llegó el 31, ya iban a ser las 12 y no voy a llamar a este hombre, de verdad. Y agarro, lo llamo y le digo, hermano, hola, me atiende de inmediato. ¿Cómo estás? Te quiero llamar para pedirte perdón. Yo te pido perdón. Me dijo,
Me dijo, y lo va a confesar aquí, porque si es de verdad que está circuncidado, lo va a tener que confesar aquí. Y me dijo, pero es que yo soy el que te debe haber perdido a ti. Y yo dije entre mí, sí, pero no lo hiciste. Qué malo. Yo te llamo para pedirte perdón. Y no quiero detalles. Lo único que quiero, que me perdone. No, pero es que yo no tengo nada que perdonarte. Yo fui el que cometí. Yo fui el que no hice lo que debía haber hecho. Por favor, discúlpame, perdóname tú a mí. Claro, pero yo ahorita te estoy llamando para que tú me perdones. Olvídate del tango. Si quieres otra llamada, y llámame tú a pedirme perdón. Pero yo te estoy llamando a pedirte perdón. No, hermano. No vale, oye. Me siento mal, me pegó. Espero que lo diga, lo va a decir. Y llega el hombre. Ese hombre quedó tocado, ya él lo reconoce. Y por esa vía fue que llegó lo que va a pasar en el mes de marzo aquí en Venezuela. ¿Qué te digo? Mira lo que te digo. Viene la pregunta. Imagínate si yo no le hubiera pedido perdón a ese señor. Mira cómo el corazón es tan importante. Mira cómo el corazón es tan importante en esto. Es que él me hizo. Él me gritó. Fue él el que hizo esto. Fue él el que me hizo. Dios va a utilizar, cuando estés dándole corrida a tu plan, producto del sueño que tuviste, a gente a la que tú no deberías haber tenido ninguna relación, producto porque se rompió, producto porque llegó nueva. Pero Dios sí quiere un corazón circuncidado, un corazón limpio, un corazón sano. Hay mucha gente muy buena, con mucha capacidad, con mucha intelectualidad, muy educada, pero con un corazón roto. Y la palabra habla desde el corazón. Y de allí la nueva fórmula que estamos ampliando ahora, dándole corrida al modelo de Jesús, de hacer discípulos a propósito de pastorear corazones, no pastorear mentes. De verdad aprovecho para felicitar a mi hija Claudia Valentina, a Fátima da Silva, porque hicieron una buena organización del evento de ayer, Recarga, que fue algo espectacular. Vamos a darle un aplauso a ella. El tiempo que dedicaron a esto, el tiempo que dedicaron a este evento, a esta actividad. Pero se necesita que nosotros abramos nuestros corazones para que podamos llegar a otro. Y parte del querer caminar como el llanero solitario individualmente tiene mucho que ver con un corazón cerrado. Yo no puedo. Y tenemos errores. No, a veces no nos sabemos comunicar, a veces no tenemos problemas, no sé, de relacionarnos, lo que quiera que tenemos, pero lo que Dios va es cómo está tu corazón. Dios va es por tu corazón. Si tú tienes un corazón limpio, si tú tienes un corazón sano, si tú tienes un corazón circuncidado, prepárate, porque Dios va a utilizarte para que esos planes se hagan realidad en tu vida.